Buenos días, hermanas y hermanos. Hoy hemos escuchado la historia de un pueblo, una familia, la familia de Sara y Abraham. La historia de ellos comienza con Dios. Dios hace una petición de Abraham. Dice, camina delante de mí y no tengas pecado. Y luego Dios le hace una promesa, dice que tú, Abraham, vas a ser el padre de una multitud de naciones. Relata la historia en todas las escrituras de que Dios ha elegido a esta familia, la familia de Sara y Abraham, para cambiar toda la historia. Es una historia de la fidelidad de Dios a un pueblo que a veces no cumplió con sus promesas. Es una historia de la justicia de Dios, que Dios tiene compasión por las personas más vulnerables. Es una historia de la soberanía de Dios, que Dios es el creador, el fuente de toda vida, de toda luz, de toda buena cosa en esta vida. Relata la Biblia una historia de una gente particular, la familia de Sara y Abraham, que vivían en una tierra muy lejos de aquí. Pues, hermanas y hermanos, la tierra donde nosotros nos ubicamos también tiene una historia. Yo he estado aprendiendo un poco de las historias de esta tierra últimamente porque febrero es el mes de la historia de la gente negra o de los afroamericanos. Pasa que los primeros afroamericanos vinieron aquí al condado de Elkhart en 1850. Y aquel entonces la constitución del estado de Indiana hizo que las personas negras no se les permitían tener terrenos aquí. Entonces vivían aquí en un tiempo cuando fue ilegal vivir aquí, siendo como son. Y luego en 1920, por allá, había una falta de personas para trabajar en las empresas de los trenes aquí. Entonces, allá en el sur, donde había mucha discriminación y donde antes vivían los afroamericanos desde su esclavitud, pues decidieron venir aquí a Indiana para trabajar. Y la mayor parte de ellos decidieron vivir cerca de los trenes, es decir, en la colonia aquí por la Benham, esta calle la Benham. Ahí antes, en 1930, había 97% de la población de las personas negras en el condado de Elkhart vivían aquí mismo en esta colonia donde está nuestra iglesia. Pues en ese tiempo, cuando comenzaron a llegar aquí para trabajar los negros, también establecieron iglesias. Hay 2 iglesias históricas aquí en la colonia desde 100 años que comenzaron con los negros de aquí. Comenzó el centro comunitario que ahora se llama el Tolson Center. Comenzaron una escuela. Entonces puedo relatar la historia de las personas negras en el condado de Elkhart así, con sus éxitos. Pero tenemos que confesar que en ese mismo tiempo
25% de los hombres en el condado de Elkhart participaron en el Ku Klux Klan. Esto es un grupo racista, un grupo que hace violencia en contra de personas que no son personas anglas o blancas. De hecho, en 2008 había una familia, un hombre negro con su esposa que es americana, blanca, angla. Pues el Ku Klux Klan llegó a su casa para quemar una cruz, que es un símbolo de odio en contra de las personas negras. Todo esto es decir que existe un fuerte racismo en este país. Y tenemos que confesar que todo eso viene desde la historia desde 500 años y más. Comenzó en Europa, en el siglo XV y XVI, cuando los poderosos reyes y reinas de Europa se confundieron. Pensaron que todos sus logros fue una bendición de Dios para controlar todo el planeta. Entonces decidieron expandirse. Hicieron la colonización de las Américas. Quisieron controlar la tierra y las personas de aquí. Fueron a África para hacer a las personas allá ser esclavos, para traerlos acá a las Américas para trabajar. Pues sabemos en la historia de Latinoamérica y también de aquí en Estados Unidos que fue una historia de violencia en contra de las personas indígenas que sigue pasando todavía. Entonces todo esto hace una historia que relata algunas verdades que no son verdades realmente, son mentiras. Toda la historia se trata de decir de que algunas personas, los descendientes de Europa, son los símbolos de todo bueno, todo bello, todo santo en esta tierra. Y desde esa raíz crece el racismo y la discriminación que afecta a la población negra, a los latinos, a los asiáticos, a todos que no son del raíz de Europa pura. Pues podemos imaginar muchas soluciones al racismo, a la discriminación. Pues uno es hacer amistades tras barreras, ¿no? Pero sabemos que aún a veces es difícil. Pues quizás no tengo una buena respuesta a eso. ¿Qué hacemos en contra del racismo y la discriminación en esta tierra? Pero recordamos la historia, esa bella historia de Sara y Abraham. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que esta no es nuestra historia. Nosotros, tú y yo, somos gentiles, es decir, que nosotros no tenemos los genes de Sara y Abraham. Nosotros no somos judíos en descendencia. Entonces su historia no es nuestra historia. Pero podemos compartir la historia de ellos. La historia que relata la fidelidad, la justicia, la soberanía de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, comenzando en versículo 11, dice: por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, es nosotros que no somos judíos, que son llamados incircuncisos por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar eso.
Ok, nos está diciendo que nosotros debemos de recordar que en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel. Nosotros no teníamos Cristo. Y que eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación. Hermanas y hermanos, esto es decir que nosotros, los cristianos gentiles, nosotros que no somos los judíos, hemos recibido una invitación bella de Jesucristo de compartir otra historia. Una historia que no es la historia de América. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros no tenemos que creer en las mentiras que dice la historia americana. Que nosotros no tenemos que creer que unos poquitos tienen todo lo que es bueno y bello y santo. No. Nosotros podemos creer que Dios dice lo que es bueno y bello y santo. También significa que nosotros, los gentiles cristianos, somos personas que nos han llevado tras una barrera. Que nosotros somos los invitados a una fiesta que fue preparada para Sara y Abraham, y que nosotros como invitados podemos también celebrar con ellos. Es decir, hermanas y hermanos, que nosotros podemos cruzar fronteras y barreras, porque Jesucristo nos invita a compartir una historia de otro pueblo, el pueblo de Sara y Abraham. Y sí, significa que Jesús te está invitando a ti a participar en esta historia.